las primeras interpretaciones tras hacerse pública esta noticia. Una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca. Otro diario dice, se estremece la agenda económica del presidente Trump. Otro medio de comunicación ha dicho un raro golpe de su mayoría conservadora al presidente. Una televisora conservadora, por cierto, dice que deja en el aire la política económica de Washington. Y un canal ultraliberal dice que es el caso más significativo sobre la economía estadounidense en años. ¿Cómo lo percibe usted, señor Cohen? ¿Lo que ha pasado es un tsunami o no es un tsunami? Bueno, es una, digamos, negativa de uno de los objetivos principales de la política económica del presidente Donald Trump en su segundo mandato. Porque en el primer mandato no había utilizado los aranceles como se utilizaron en esta vez. Y lo que significa la decisión de la Corte es que el presidente no está facultado para invocar la ley que invocó para aplicar esos aranceles. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer de otra manera, pero de esa manera, como la manera como escogieron sus asesores, porque el presidente no es experto en aranceles, él está rodeado de expertos en aranceles que debieron haber previsto el hecho de que la Corte Suprema pues iba a contradecir la utilización de esta ley de emergencia para poner los aranceles. Ahora, insisto, el presidente tiene otros recursos, puede adoptar otras decisiones y eso es importante saberlo. Él lo dijo cuando se indignó, que dijo que era una vergüenza lo que había hecho la Corte Suprema, porque saben ustedes que el presidente, cuando la Corte Suprema le da la razón, dice que son jueces honorarios maravillosos. Cuando se las quita, dice que es una vergüenza. Y de hecho ha impuesto ahora el arancel del 10%. ¿Esto qué importancia tiene ahora? ¿Es una rabieta política o realmente el presidente debe imponer este 10% de arancel? Bueno, él está tanteando nuevamente a ver si se puede ir por esa vía. Pero como decía hace un momento, hay otras vías. La vía más, digamos, conveniente sería ir al Congreso. El presidente, el partido del presidente, el Partido Republicano, tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. La facultad de poner aranceles, que son impuestos, le corresponde al Congreso. Y el Congreso le puede delegar esa facultad al presidente. ¿Lo hubiera Eso hecho por el Congreso? sería totalmente legal. Claro. Lo hubiera hecho vía Congreso y no hay problema, ¿no? Efectivamente, y ahí tiene la mayoría. Lo que pasa es que las decisiones arancelarias son decisiones muy particulares. Las empresas son muy sensibles a esto. Y si se le pone un impuesto a una empresa, la empresa lo va a resistir o se lo va a cobrar a alguien. Y eso es lo que está pasando, que los aranceles que se pagan al cruzar la frontera, los productos importados, los terminamos pagando los consumidores. Claro, claro. Por eso, de hecho, algunas empresas han demandado al gobierno federal, como el Efectivamente, caso de Costco. Uh-huh. uno de los principales vendedores al menudeo que hay en el país, pues ya se ha quejado, porque lo que pasa es que de esa manera, por una parte, se contribuye a la inflación y por otra parte nos afecta en el bolsillo, porque la sensación de que en estos momentos el cheque de pago no le alcanza a la gente es una sensación real. Total, total, es verdad. Oiga, aquí hay un dato. Hasta el 14 de diciembre, señor Cohen, yo traigo datos puros y duros para que la gente saque sus conclusiones al ¿Cómo no? margen de lo que cada invitado diga o yo diga. Hasta Muy el a propósito. 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado 134.000 millones de ingresos por los aranceles impugnados de más de 300.000 importadores diferentes. Mi pregunta y la pregunta que se están haciendo las grandes empresas y nosotros, todos los consumidores, es ¿qué va a pasar con el dinero que el gobierno ya ha recaudado a través de los aranceles? Porque la Casa Blanca tendría que pagar, digo, si es que la obligan a pagar unos 175.000 millones. ¿Usted cree que va a haber devolución de esa plata? Bueno, tendría que devolverla, porque eso significa que los aranceles impuestos no tienen legalidad. ¿Y si no quieren? Pero el gobierno tiene costumbre de devolver Oh, impuestos. Por ejemplo, el IRS, el organismo colector de impuestos, cuando una persona se excede en el pago de impuestos, le devuelve. O sea que esto de que el gobierno no puede devolver esa cantidad de dinero, yo no lo compro. Lo que pasa es que sí hay que hacer un procedimiento porque la persona que trasladó el producto cruzando la frontera, ese es el que pagó.
Claro. Y a ese es al que hay que devolverle. Al consumidor no le van a devolver nada. Al que pagó el impuesto cuando entró, a ese le van a devolver el dinero. Esas empresas, yo no sé, algunas de ellas probablemente rebajarán sus precios, pero tampoco hay que tener muchas esperanzas de eso. Aquí lo que hay que devolverles a la persona que pagó el impuesto cuando el producto cruzó la frontera. Señor Cohen, ¿usted cree que todas las empresas tendrían derecho a reembolsos por los aranceles de Trump? Porque, digamos, los chinos, que es la obsesión ideológica de Trump, bueno, si llega el caso, Trump tiene que devolver la plata, la Casa Blanca, el gobierno tiene que devolver la plata a los chinos también, digo yo. Bueno, el productor chino exporta su mercancía a través de un intermediario local, que es el que paga el impuesto, porque el impuesto ocurre cuando cruza la frontera. Ah, entonces afecta aquí al que está aquí, ya entiendo, claro. Efectivamente, cuando sale el producto de la fábrica en China, eso no paga todavía. Paga cuando cruza la frontera y eso generalmente es un intermediario local. Y ahí ese va a recibir su dinero si se les devuelve, pues. Yo creo que ahí no hay duda. Oiga, señor Cohen, ayúdeme a entender esto. Parte Sí. de la narrativa del poder, de esa narrativa que propala, expande, disemina la Casa Blanca, con todo su derecho, hay que decirlo, aunque estemos o no de acuerdo, dice que los posibles reembolsos de esa plata, lo están diciendo desde temprano, podrían tener consecuencias devastadoras para la economía de Estados Unidos. ¿Esto es mentira o esto es verdad? Mire, ese dinero se iba a tratar de muchas maneras, ese ingreso. El presidente hasta dijo que le iban a devolver cheques a las personas, Sí, los dos a mil los pesos, pero nadie lo ha consumidores. visto. Los cheques son No, nadie lo ha visto. efectivamente, eso no ocurrió, pero la verdad es que ese dinero estaba ahí y lo querían usar, por ejemplo, porque cuando se descubrió que los aranceles no eran populares, 60% de la última encuesta que se hizo no le gustan los aranceles. Entonces, se pensó en la posibilidad de devolverle al consumidor un cheque, así como nos dieron cheque durante la pandemia, se iba a dar un cheque por los aranceles. O sea, el dinero está ahí y hay que darle el destino que tiene. Y por ahora, el destino de eso es de que aquel que pagó el arancel del producto que cruzó la frontera, ese tiene derecho a recuperar su dinero. Señor Cohen, antes de que conectáramos con usted en Washington, les explicaba yo a los oyentes de que esto que ha ocurrido, vamos, ha ocurrido con prácticamente todas las administraciones y todos los presidentes que han pasado por la Casa Blanca, porque los políticos suelen utilizar la economía y las amenazas económicas y la presión económica como arma arrojadiza. Y yo recuerdo que en tiempos de Biden también la Corte Suprema en algún momento le dejó claro al expresidente Biden que no podía tomar ciertas medidas ejecutivas de modo unilateral, sin la autorización explícita del Congreso. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, si tenemos que pensar que los congresistas son personas honorables, y yo quiero seguir pensando que son personas honorables, ¿por qué ni un solo congresista republicano o demócrata alzó su voz en un momento dado para decirle, señor presidente, usted no puede hacer esto con los aranceles, esto tiene que pasar por nosotros? Mire, muchas personas opinaron eso. La verdad es que ha sido un debate que ha ocurrido durante todo el primer año del presidente Donald Trump, en su segundo mandato. Pero yo creo que los asesores del presidente tienen mucho que ver en esto, porque probablemente le decían, no haga caso a eso, nosotros tenemos razón, nosotros tenemos razón. Y el presidente no es un experto en aranceles, él se apoya en sus asesores. Y son esa burbuja de asesores, creo yo, los que influenciaron la medida de esa manera. Y hay que decir que con la popularidad que tenía el presidente, muy pocos se atrevían a decir en voz alta, Claro. miren, algunos dijeron, mire, esto es un impuesto, porque eso es lo que es un impuesto. Pero eso se resistía de esa manera, diciendo, no es un impuesto, que vamos a hacer 90 acuerdos comerciales en 90 días, se hicieron promesas que muchas veces no se cumplieron, se negociaban los aranceles y el presidente se echaba para atrás, porque, por ejemplo, cuando la bolsa se vino abajo en abril por la imposición de los aranceles, en ese momento el presidente se echó para atrás. Y eso no es una crítica, eso es un mérito. Porque si el presidente se da cuenta que está haciendo algo que no está bien, se echa para atrás, Claro, eso está bien.
O Claro. sea, yo no lo estoy diciendo como una crítica. Por suerte el presidente se echa para atrás. Oiga, hoy he leído algo que publica Aaron Blake, que es un analista. A mí me gusta el señor Blake especialmente porque es eh, muy mesurado a la hora de decir las cosas. Y es un hombre que conoce muy bien las cloacas del Partido Demócrata y las cloacas del Partido Republicano. Y hoy dijo, y voy a citarle, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, lo que ha dicho la Corte, posiblemente salvó al presidente Trump de sí mismo y les hizo un gran favor a muchos republicanos escépticos sobre los aranceles, porque los aranceles iban a traer una debacle económica para el país y la deshonra aún mayor para el Partido Republicano. ¿Qué usted piensa de eso? Mire qué coincidencia. Acabo de ver en Bloomberg un titular que dice la Corte Suprema le ha hecho un favor al Ah, presidente. mire usted. Lo dice Bloomberg. En todo caso, probablemente se referían a ese editorial y yo solo vi el titular. Pero la orientación de eso es muy clara. Lo que está diciendo aquí el comentarista es, miren, esto es una medida impopular. Estamos en un año de elecciones. El presidente tiene que tener cuidado con lo que está haciendo y ojalá que lo dejen zafarse del gancho para que él pueda decir que, bueno, no fue culpa de él. Entonces, yo creo que hay un argumento razonable que decir a ese respecto, pero yo creo que van a seguir insistiendo en poner los aranceles de otra manera. Y vuelvo a donde comencé. El presidente debería de ir al Congreso a pedir autorización para hacerlo. Señor Cohen, usted reitera la idea de que el pato lo vamos a pagar nosotros, que todo este rollito, toda esta guerrita de los aranceles, al final los consumidores la vamos a pagar. ¿Es así? Permítame repreguntar. Así es. Mire, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha sacado un estudio que dice que el 90% del costo de los aranceles lo paga el consumidor. Fue una noticia que hizo que el presidente, el director del Consejo Nacional Económico dijera que había que castigar a esos investigadores que hicieron eso. Repite el por ciento, el 30, 40%, ¿cuál fue? 90% 90%, ya. está pagado por el consumidor. O sea, yo estoy pagando una decisión del presidente que puede ser errada o por lo menos arbitraria, según la Corte Suprema, lo tengo que pagar yo. Efectivamente. Porque es un impuesto. Claro, es un Contra todos impuesto. nosotros. Eso es lo que es. Señor Cohen, lo que no entiendo, ayúdeme a entender, porque yo soy limitadito para los temas económicos. Esto de los aranceles de Trump no contradice de alguna manera la ortodoxia republicana de libre comercio, porque si hay un partido que siempre defendió el libre comercio sin cortapisas, sin límites, eran los republicanos. ¿Ahora qué está pasando? Así es. Lo que está pasando es que hubo un fenómeno que se llama Donald Trump. Y el partido del presidente, ¿cómo es? La MAGA, como se le llama, no es partidaria de libre comercio. Es partidaria de proteger a las empresas, es partidaria de poner impuestos de alguna manera, de modo que sí se ha cambiado el que era un principio casi sagrado del Partido Republicano, que era el libre comercio. Claro. Estados Unidos el arancel era de 2%. ¿De verdad? Y ahora estamos en casi 20%. Dios del cielo. Imagínense, entonces yo creo que eso sí ha sido un cambio fundamental. ¿Y por qué? Por la elección del presidente Trump. Mire, si usted no fuera Isaac Cohen, expresidente de la CEPAL, yo le pediría que la próxima pregunta me la respondiera sin pasión ninguna, pero con usted no tengo que hacer esa advertencia, lo digo alto y claro. ¿Cuánto de los actuales problemas económicos que tenemos encima en Estados Unidos se deben a los aranceles del presidente Trump? Mire, los aranceles todavía no han tenido un efecto sobre los precios que se refleja en las estadísticas. Hay productos que han subido, productos específicos, por ejemplo, los muebles, las prendas de vestir, los artículos para la construcción. Esos han subido, pero no hay todavía un impacto generalizado sobre los precios. Eso se esperaba que ocurriera hacia fin de año. Precisamente cuando vinieran las elecciones, el consumidor iba a sentir el golpe. Pero bueno, parece que ahora eso se va a moderar de alguna manera y que no va a ser así. Pero efectivamente, el impacto de los aranceles todavía no había generado un proceso inflacionario. La inflación todavía está baja en Estados Unidos. Estamos cerca de 3%.
O sea, eso es muy razonable. Imagínese usted cómo viven los argentinos con más de 100% No, de por Dios. inflación. O en O sea, Cuba, claro, claro. efectivamente, entonces todavía estamos bien. Ahora vamos a ver el impacto que esto puede tener. Yo tengo la impresión de que va a reflejarse en una moderación en el alza de precios. Ojalá. Señor Cohen, antes del punto final, le pido que escuche un momentito un audio que se generó en 1987 durante un discurso, un mensaje radial que hizo el presidente Reagan a la nación, hablando precisamente de los aranceles. 1987, Ronald Reagan criticando los aranceles. Growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. Now, there are sound historical reasons for this. For those of us who lived through En síntesis, grosso modo, el presidente Reagan estaba diciendo que los aranceles protegen ineficiencias, dañan a los trabajadores, dañan a los consumidores, provocan represalias comerciales. Defendió el libre comercio, advirtió que los aranceles actúan como un impuesto que contrae los mercados, provocando el cierre de negocios y la pérdida de empleos. También señalaba Reagan que los altos aranceles llevan inevitablemente a represalias de otros países, desencadenando feroces guerras comerciales. Y sostenía que aislarse con tarifas y barreras arancelarias únicamente incrementaba el costo de los productos y detenía la competencia. Aunque reconocía en algún momento de este mensaje que los aranceles pueden parecer protectores inicialmente, pero a largo plazo dañan a los trabajadores y a la economía en general. La última pregunta para usted, señor Cohen. ¿Ha sido una buena idea o una mala idea esta guerrita de los aranceles del presidente Trump? ¿Qué hemos ganado con esta guerrita? El presidente Reagan es el Partido Republicano de antes. Totalmente, totalmente. Como usted lo dijo antes, el Partido Republicano ha cambiado considerablemente. Ahora, si esto es un perjuicio, yo creo que la intención de negociar aranceles para mejorar la posición económica de Estados Unidos en el mundo, creo yo que originalmente tenía sentido. El problema es cómo se hizo, y eso es lo que la Corte Suprema ha corregido. El problema es que si se quieren hacer estas cosas, es mejor hacerlas bien, en vez de tratar de precipitarse y tratar de saltarse las trancas, como se dice, y para encontrarse en el camino que alguien le va a decir, mire, eso no se puede hacer. Y como vivimos en una nación en donde hay división de poderes, afortunadamente, pues hay mecanismos de corrección, hay pesos y contrapesos en esta sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver las consecuencias de aquí en adelante. Señor Cohen, muchísimas gracias. Me ha hecho usted muy feliz por tenerle en el programa. Ojalá en todos los programas de la radio del sur de la Florida pudieran contar con un invitado como usted. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer para mí, Camilo. Cuídese mucho. Gracias, encantado.